Hola, sean todos bienvenidos a este último video de este ciclo de presentaciones acerca de los temas alrededor de la evaluación. Hoy vamos a estar hablando de un tema bastante controversial, bastante interesante, que de alguna manera recoge todo lo que hemos venido hablando en estas últimas 2 semanas sobre los instrumentos, sobre el análisis de la evaluación, sobre los objetivos, sobre los informes y le da otra perspectiva, otra cara a todo este asunto, ¿no? Yo me voy a hacer pequeño, me voy a introducir dentro de la presentación y bueno, espero que les guste el material que preparé para todos ustedes. Como les decía, hoy vamos a hablar acerca de un tema que no se ha tocado mucho dentro del tema de la evaluación, pero que es igual de importante. Esta es la metaevaluación en el contexto educativo y en el contexto organizacional. Entendiendo que para nosotros esta materia de evaluación 2, en la particularidad de ciencias pedagógicas, pues nos funciona tanto para los que nos vayamos a dedicar al ámbito educativo como para los que vayamos a trabajar en el ámbito organizacional. Y es importante que conozcamos, digamos, de alguna manera cómo afecta este proceso de la metaevaluación dentro de estos dos ámbitos laborales, ¿no? Ahora bien, vamos a estar trabajando dentro de este material en todo el sentido pedagógico y educativo posible. ¿Cuáles son estas características de la metaevaluación? ¿A qué se refiere? ¿Desde dónde viene? Empezando un poco a trabajar desde la evaluación per se y cómo se afecta entonces ese proceso en una evaluación de sí mismo, ¿no? Vamos a estar adentrándonos en estas conceptualizaciones y yo voy tratando de hacer un recorrido con ustedes de acuerdo a lo que vamos a estar viendo, ¿no? En principio, quiero hablarles de que la evaluación tiene dos enemigos particulares. El primero es el tiempo. Hemos estado hablando cuando conceptualizamos la evaluación, cuando conceptualizamos los elementos que se refieren a estos procesos, que es casi imposible poder en el tiempo que tenemos siempre corriendo detrás de nosotros, siempre acechándonos con una fecha final, con un deadline, poder establecer todos los criterios o poder abarcar todos los criterios que esa evaluación requiere para ser de alguna manera evaluado a la perfección, ¿no? Para tener como todos los criterios ya check. Y es bastante complicado en cualquier proceso evaluativo tomarnos el tiempo, no solamente para hacer la evaluación de los criterios, sino también para el tema del feedback, para el tema de poder dar retribución a los participantes, a los aprendices, a nuestros subordinados, etcétera, ¿no? Y el segundo elemento, que es como un enemigo fundamental que tenemos ahorita, es el tema de la subjetividad. Y no porque la subjetividad sea mala, sino porque dentro de cada uno de esos procesos evaluativos ya hemos estado viendo por los distintos enfoques de la evaluación, por los distintos paradigmas en donde la educación recae, que la subjetividad es inherente al ser humano, es parte de quien somos nosotros y al ser nosotros una carrera basada en las humanidades fuertes, en donde somos humanos trabajando con humanos, es imposible que esa subjetividad la podamos arrancar del proceso. ¿Okay? Es imposible que digamos como no, yo no quiero yo hablar de la forma más objetiva posible porque yo me arranco mis emociones, me arranco mis sentimientos, me arranco el ser yo frente a la posibilidad de evaluar. Eso no sucede así. Entonces hay un enemigo de la evaluación que es la subjetividad y no porque sea mala, les repito, sino porque existe, afecta, influye y de alguna u otra manera es importante establecer cuáles van a ser esos criterios o cuáles van a ser esos caminos para nosotros de alguna manera mitigar eh, lo que perjudica o en lo que nos perjudica la subjetividad a nosotros como evaluadores. Sin embargo, aunque estos problemas han existido a través del tiempo, bueno, a través del tiempo, y la subjetividad dentro de los procesos evaluativos, podemos decir que dentro de la evaluación han habido avances con respecto a esto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que antes o la evaluación ha pasado por tantos cambios, pues al principio estaba centrada en los logros y en los avances en los cambios de conducta, luego pasamos a hacer como evaluación de contenidos y en verdad de los procesos cognitivos del estudiante, luego a evaluaciones más integradoras de los elementos contextuales de cada uno de los participantes, fíjense cómo dentro de cada uno de estos también vemos como paradigmas educativos, paradigmas que tienen que ver con corrientes como el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo social, etcétera, para finalizarse como la consolidación como una ciencia, con sus teorías, con sus propios modelos, con sus propias metodologías, que lograron que la evaluación pasara de ser como una actividad marginada que se hacía en los tiempos libres de los docentes, como para dar un feedback, como para dar una calificación, mejor dicho, dentro de esos procesos educativos, a que ahora se haya convertido entonces incluso en una pequeña industria dentro de la educación que requiere de
pues nuevos profesionales, nuevas especializaciones, nuevos trabajos de investigación, en donde la evaluación se está convirtiendo en un proceso fundamental dentro del proceso educativo y no solamente como un agregado más que se hace al final de una evaluación o al final de una actividad, que era lo que bueno se estaba como medio acostumbrado antes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Y por qué seguimos avanzando, pero todavía hay como deficiencias o todavía hay problemas para esta evaluación. Desde mi punto de vista, en lo investigado para esta actividad, pues tengo como tres grandes enfoques hacia los cuales los problemas para la evaluación han sido eh, fundamentales, ¿no? El primero son que las metodologías deficientes de procesos evaluativos, en donde bueno, no hay profesionales formados efectivamente o eficientemente dentro de esta área, proponen que las respuestas a esas evaluaciones, es decir, que los resultados, que la data que se recoge de esas evaluaciones, pues sea deficiente, y al ser esa data deficiente, no podemos organizarnos, no podemos tomar decisiones pertinentes, no podemos hacer cambios en nuestras estrategias para lograr resultados efectivos. Ahora, como les comentaba al principio, entonces existen también el tema del tiempo limitado, forzados por los deadlines, forzados por las estrategias organizacionales, estrategias educativas del sistema como tal, que nos dice, bueno, tienes que entregar esto para esta fecha, tienes que entregar esto para esta fecha, y no nos permiten de alguna u otra manera hacer evaluaciones del tipo holística, hacer evaluaciones macro, hacer evaluaciones del tipo cualitativo, que bueno, como ya sabemos, como hemos venido hablando, pues se toman un poquito más de tiempo. Y en tercer lugar está el tema de la subjetividad en los procesos, una subjetividad que si bien es inherente al ser humano, de alguna u otra manera en espacios pertinentes puede influir de forma negativa dentro de la evaluación, porque esa subjetividad requiere pues de un entrenamiento, requiere de unas ciertas capacitaciones, de unas ciertas competencias que requiere el evaluador para no eliminarla de sus procesos evaluativos, sino para poder usarla a favor del proceso de enseñanza-aprendizaje que se esté gestando en ese momento. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros logramos que esa subjetividad, que ese tiempo limitado y que esas metodologías deficientes cambien para lograr del proceso evaluativo algo que tenga mucho más sentido dentro de nuestros procesos educativos o nuestros procesos organizacionales? De allí entonces que surge como una nueva conceptualización sobre la evaluación, que es la concepción iluminativa, en donde de alguna u otra manera, pues esta evaluación no tendría como función única o principal ofrecer elementos solamente para la toma de decisiones, como les estaba comentando, sino que también cumpliría un papel importante contribuyendo a mejorar el conocimiento de esos procesos educativos y arrojando, o sea, algunas luces sobre esos mismos, ¿no? Su función sería como iluminar la concepción de la comunidad o la concepción que tiene la comunidad educativa, por ejemplo, la comunidad organizacional en la que se refiere, sobre esa parcela de la realidad en donde se está aportando información relevante y donde se está aportando elementos de reflexión acerca de la misma evaluación, ¿no? Es atender a la evaluación evaluándola en sí misma. Y justamente ese proceso que surge de esa concepción iluminativa es la metaevaluación. Ahora, ¿qué es eso de metaevaluación? Estamos hablando de una evaluación de la evaluación en sí misma, ¿ok? Y nos referimos a, de alguna manera, analizar o comprobar que los procesos evaluativos hayan tenido el efecto que se esperaba, y también sobre la efectividad de los instrumentos, de las técnicas, de los procesos que se llevaron a cabo durante ese proceso evaluativo, y cuáles son las consecuencias o cuál es el efecto de las consecuencias que eso tiene dentro del sistema educativo y dentro del sistema organizacional al que nos referimos, ¿no? Es importante plantear que la metaevaluación también tiene como, de alguna manera, algunos enfoques, tiene como algunos elementos diferenciadores o que lo hacen diferenciador, y lo podemos dividir en dos espectros, ¿no? El primero, como ya también hemos visto con la evaluación, al ser esta también un tipo de evaluación, aunque sea de sí misma, pues también tiene como estos dos propósitos. El primero es el formativo, que es el que nos permite a nosotros la toma de decisiones y la rendición de cuentas, es decir, cómo nosotros le decimos a nuestros jefes, a nuestros directores, a nuestros
a los padres, representantes, a los mismos alumnos, qué fue lo que pasó con este proceso de evaluación, por qué yo decidí utilizar este instrumento con esta técnica, por qué decidí hacerlo de esta o de esta cual otra forma. Y bueno, me permite a mí de alguna u otra manera tomar decisiones frente a qué cosas hacer en el futuro. Esa la podríamos llamar la metaevaluación formativa, ¿no? La que nos permite tomar decisiones. Ahora, existe otro tipo de metaevaluación, o digamos que dentro de la metaevaluación existen este otro propósito, que es el sumativo, que sirve a las necesidades del evaluador. Es decir, si bien el formativo nos permite tomar decisiones y rendir cuentas a nuestros superiores o a quienes debamos, pues el sumativo nos sirve a nosotros mismos como evaluadores, o le sirve al evaluador al quien le estamos haciendo esta evaluación de su proceso, ¿no? Le da nuevas herramientas, le permite crecer como evaluador, como profesional, le permite entender cuál es el proceso de sus estudiantes, entender cuál es su propio proceso como docente, como profesional dentro de las organizaciones, y le da de alguna manera insumos importantes para que su desempeño sea mejor en el futuro dentro del área en el que se desenvuelve, ¿no? Ahora, existen bueno, muchísimos parámetros, yo les voy a dar de hecho 12 de los que más me llamaron la atención para poder establecer una metaevaluación que sea consciente, una metaevaluación que sea efectiva, ¿no? La primera es definir cuáles eran los objetivos de esa evaluación a la que nosotros estamos evaluando. Esto va a ser medio trabalenguoso, así que quédense en sintonía, ¿no? Definir cuáles eran esos objetivos que se estaban evaluando en ese proceso para nosotros entender hacia dónde vamos, ¿no? Y luego, entonces, definir cuáles son nuestros objetivos como metaevaluadores. Es decir, qué es lo que nosotros estamos buscando a la hora de hacer este proceso, ¿no? El segundo es hacer la elección del momento para poder hacer esta evaluación, que viene siendo quizás durante el proceso de la evaluación, que es un proceso quizás un poco largo, o al final de todo, cuando pues ya es el momento de hacer el feedback o de hacer la retroalimentación dentro de todo el proceso. El tercero, por supuesto, es establecer cuáles van a ser esos criterios para evaluar. Y esos criterios para evaluar van muy de la mano con los siguientes parámetros que les voy a estar mencionando, ¿no? El cuarto es identificar cuál fue el sistema de evaluación que se diseñó para ese proceso que nosotros vamos a evaluar. Es decir, si yo voy a evaluar a mis profesores, yo entonces voy a identificar cuál fue el sistema de evaluación que ellos utilizaron para evaluar a los alumnos. Y a partir de ahí, pues entonces yo voy a entender un poco sobre la naturaleza de ese proceso. El quinto es el cumplimiento de los evaluadores en su rol. Es ver cómo son ellos planificando, cómo son ellos en el desarrollo de las actividades, si tienen seguimiento, si hacen seguimiento a los estudiantes, si hacen seguimiento a los empleados, qué hacen con ese seguimiento, cómo dan ese feedback, etcétera, 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 ¿no? El 6 es la organización del trabajo, viene muy ligado a lo que les estaba comentando anteriormente. Y el cuarto es el clima organizacional, que tiene mucho que ver no solamente con cómo se hacen las cosas durante ese cumplimiento de roles y esa organización del trabajo, sino también cómo se gestan las relaciones entre los subordinados y los jefes, entre el estudiante y los demás compañeros y el profesor. En el tema de la evaluación, pues ya entendimos que no es un asunto súper bidireccional entre quizás profesor-alumno o entre jefe y subordinado, sino que también es un tema mucho más integrador, mucho más contextual, y ese clima organizacional involucra a todos los actores que estemos trabajando en ese momento. El 8 es el nivel de participación, tanto de evaluadores como de evaluados. El 9 es el apoyo institucional, importante que como metaevaluadores, cuando estemos hablando de un proceso de evaluación, no solamente nos estamos refiriendo al evaluador como el objeto de estudio, sino a todo el proceso que hay alrededor de él, y muy probablemente pues el apoyo institucional sea parte de ese proceso, es decir, como quizás los directores, los jefes, los dueños de la empresa están como chequeando, están pendientes de lo que está pasando con esos procesos de evaluación y qué hacen con esa información. El 10 es evaluar un poco sobre las técnicas que esa persona utilizó, que el evaluador utilizó, y cuál es la calidad de esos documentos que entrega. Aquí estamos hablando de informes de evaluación, cualitativos, cuantitativos o mixtos, igual en las técnicas e instrumentos. Y como 11 tenemos cuáles son la suficiencia de medios y recursos con los que se cuenta. Es decir, con qué cuenta esta institución, con qué cuenta esta organización para hacer lo que hizo
cuáles fueron los recursos que tenía para hacer lo que hizo y ahora con qué recursos cuentan quizás para cuando yo les haga esta metaevaluación mejorar en sus procesos. Si es posible, entonces se les da también como este feedback de lo que necesitan para mejorar. Tipo, compren estas cosas, no sé. Y como 12 tenemos la calidad del informe final presentado por los evaluadores, ¿no? Mucho de lo que nosotros vamos a evaluar como metaevaluadores, o mucho de lo que nosotros podemos hacer, está influenciado por ese informe final, ¿no? Que presentan estos evaluadores. Ahí vamos a poder ver la calidad del evaluador en su función, en su rol, en su cumplimiento. Es decir, cómo se expresa, cómo lo entrega, cómo informa qué es lo que está pasando, si es netamente cualitativo, si es cuantitativo, si utiliza expresiones mixtas, si nos da o nos entrega de alguna manera insumos importantes que para nosotros sean relevantes dentro del proceso, y a partir de esos criterios o a partir de esa calidad del informe pues nosotros definiremos ciertas o cuales cosas que nos permiten darle sustento a esa meta de evaluación. Ya les he dicho bastante sobre los parámetros de la meta de evaluación. Vamos un poco a hablar sobre algunas consideraciones finales en este tema educativo y organizacional. Pues ya hemos visto durante en verdad nuestra carrera, nuestra mención, que sí existen bastantes diferencias entre el ámbito organizacional y el ámbito educativo, pero que también podemos ver a la educación como una empresa. También podemos ver lo educativo o el sistema educativo como un sistema gerencial, y nosotros frente a esos roles tenemos importantes labores que hacer, importantes roles que cumplir. El educador, sobre todo en ciencias pedagógicas, que tiene esta importante tarea de gerenciar conocimiento, de gerenciar educación, incluso de estar metido en todo el tema de recursos humanos, de capacitación de personal, de planificación de carreras, tiene que estar consciente de que los procesos evaluadores, como ya hemos visto durante el semestre pasado y son importantes para la gestión de lo que esté pasando dentro de esa institución. Sin embargo, el proceso de metaevaluación va un poquito más allá. Es reconocer, es entender que la evaluación en sí misma, la evaluación que nosotros utilizamos, sea diagnóstica, sea formativa, sea sumativa, dentro de los espacios en los que nos desenvolvamos, también merece un espacio para su evaluación, también merece un espacio para que entendamos si lo que estamos haciendo está bien, si las herramientas, las técnicas, los instrumentos que estamos utilizando para ese momento particular, con este público en particular, en esta institución en particular, funcionan. Y no está de más, o más bien es como necesario poder establecer esta metodología para que nuestros procesos sean cada vez mejores dentro de la empresa, de la institución o el campo en el que nos desenvolvamos. Con esto me despido. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo en este recorrido acerca de la metaevaluación, acerca de un proceso bastante bonito sobre la evaluación en sí misma. Y espero que pues lo puedan disfrutar, lo puedan compartir y les pueda ser de utilidad para su formación profesional. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos pronto, muchachos.